Hola amigos, hola hermanos en Cristo. Pues gracias a Dios por esta oportunidad de volver a enseñar la palabra, volver a compartir con ustedes. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Ahora, para los miembros de nuestra iglesia, tengo algunos recordatorios que hacer. Y lo primero es que el viernes 2 de septiembre pues vamos a tener la reunión mensual. Cada mes tenemos una reunión social donde simplemente venimos para platicar, para convivir y pasar un rato agradable. A las 8 de la noche, viernes 2 de septiembre será la próxima reunión. También recordarles que cada sábado a las 5:30 tenemos una reunión de jóvenes y adolescentes dirigida por Lalo Quintero. Y gracias a Dios porque el grupo está creciendo, los muchachos se están animando, están aprendiendo la palabra. Lalo está haciendo un trabajo excelente con cada uno de ellos. También quiero recordarles que tenemos nuestras reuniones presenciales cada domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Los que llegan a las 10 se van para dejar el lugar a los que vendrán a las 12 del mediodía. Traigan a sus amigos, traigan a sus vecinos, siempre serán bienvenidos. Y luego, la otra cosa que quiero mencionar es que mientras ustedes están mirando este video, pues ya hoy, domingo, es la clausura del encuentro misionero que hemos tenido. La predicación que les voy a compartir hoy es lo que ya prediqué o enseñé el domingo pasado. Pero al momento en que ustedes están viendo esto, estamos clausurando la semana de nuestro encuentro misionero, que fue del 2 al 7 de agosto. Y hablando de este encuentro misionero, pues fuimos muy bendecidos, muy privilegiados al tener con nosotros a nuestros 5. Nuestros 5 es una familia de 5 integrantes, son de aquí de Saltillo, son de esta iglesia, aquí los entrenamos y de aquí los enviamos y ahora están en el Asia Central. Entonces, ellos están haciendo una gira por diferentes lugares, diferentes estados de la República, diferentes iglesias que amablemente les han invitado. Entonces, recíbanlos, disfruten con ellos, tienen mucho que decir. Ahora, ellos nunca les van a pedir absolutamente nada y las necesidades que tienen, pues no se las van a decir, pero como pastor de ellos, yo quiero comentar, pues, principalmente para pedir sus oraciones. Los boletos de avión para venir a México fueron pagados con una tarjeta de crédito y el costo fue de 106,000 pesos más o menos. A 12 meses sin intereses nos da un promedio de unos 9,000 pesos por mes. Al terminar el mes de julio, ya estamos ahora empezando agosto, al terminar el mes de julio, entonces se han pagado 3 mensualidades y restan por pagar 9 mensualidades. Aunado a esto, cuando ellos vayan de regreso, ellos tendrán que comprar 5 boletos más de un lugar allá en Turquía para llegar a su destino final. Y esto será un costo de 35,000 pesos. Entonces, pues pedimos de sus oraciones. Agradecemos a cada uno de ustedes, amigos, pastores e iglesias, amigas de nuestra iglesia, porque han estado participando con nosotros en esto. Y gracias por las ofrendas que envían. Se aplican para todos los misioneros y siempre obviamente estamos al pendiente de las necesidades de nuestros 5.
Y así entre paréntesis les diré que del total que ellos necesitan para vivir y subsistir en el campo misionero, allá en el Medio Oriente, ellos no están recibiendo ni el 40%, pero Dios los ha mantenido por 4 años ya, gracias a Dios, gloria a Él. Y una vez más les agradecemos sus ofrendas. También tenemos 2 más, un matrimonio que hemos enviado, también son de aquí, también los entrenamos aquí y los hemos enviado para hacer equipo con nuestros 5. Y estos 2, este matrimonio, necesitan por estas fechas $3,000 para el visado por 1 año. O sea, un equivalente aproximado de $60,000 pesos. Entonces, una vez más, pedimos sus oraciones por estas necesidades específicas. Y agradecemos también a aquellos que pues han estado participando con nosotros de forma consistente, de forma constante y de manera generosa. Gracias a ustedes y obviamente sobre todo gracias a Dios. Y esto trae a mi mente un pasaje de 2 Corintios capítulo 9, y lo pueden ver ahí en su pantalla, capítulo 9, los versículos del 5 al 7, donde dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Gracias porque ustedes lo que han dado, lo han dado por voluntad y lo han dado generosamente. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, gracias. Mediten en este pasaje y pues aplíquenlo a su vida personal. Y aquí brevemente les dejo el número de cuenta de nuestra iglesia. Este es el número de cuenta de la Iglesia Bautista Berea de Saltillo. Y muchos la están usando. Si ustedes quieren, pues también pueden usarla para depositar alguna ofrenda. Una cosa más que quiero mencionar es en cuanto a Veracruz. Dios nos ha dado una propiedad en Veracruz y ya tuvimos allí 2 familias misioneras, pero por cuestiones personales tuvieron que salir. Ahora el campo está libre. Hay una familia de Tlapa Guerrero que está siendo entrenada. Probablemente Dios les use para estar en Veracruz. Y si no son ellos, pues vendrán otros. Por lo pronto, nuestros hermanos Sergio y Chantal, misioneros nuestros en Tlapa Guerrero, están entrenando a este matrimonio. El hermano es un veterinario y entonces ellos ahorita han manifestado su deseo de ir a Veracruz. Oremos para que pues Dios sea el que confirme esta decisión en la vida de ellos, la decisión de ir o que Dios les muestre que no deben ir, cualquiera de las dos. Déjenme orar antes de comenzar con la predicación. Nuestro Dios, queremos darte gracias por esta oportunidad y por este medio, el video, para poder comunicar tu palabra, que las personas que la escuchen puedan ser edificadas, puedan ser animadas para servirte, para seguir adelante en su vida cristiana y para alcanzar a otros para Jesucristo. Oramos específicamente por estas necesidades económicas que hay para nuestras familias misioneras, especialmente para aquellos que tenemos en el Asia Central. Dije Medio Oriente, pero no, es en el Asia Central. Gracias, Dios, por la vida de ellos. Y oramos que, como siempre, tú has suplido, que esta no sea la excepción, que tú suplas, Señor, para estas necesidades puntuales que tenemos. Todo lo ponemos en tus manos
orando y dándote gloria y honra en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, ¿de qué hablamos la ocasión anterior? Les he señalado que la carta a los filipenses tiene un enfoque especial en el concepto de un mismo sentir. Un mismo sentir. La palabra viene del griego phroneo, un mismo sentir. Por ejemplo, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Y de esa manera, pues, debemos ser de un mismo sentir. Y esto fue lo que nos dio el enfoque para considerar cada uno de los capítulos. El capítulo 1 lo enfocamos como un mismo sentir. El capítulo 2, una misma sumisión. El capítulo 3, una misma salvación. El capítulo 4, una misma seguridad. Y cuando estuvimos en el capítulo 2, les dije que ahí veríamos 4 ejemplos para alinearnos en una misma sumisión y se los voy a mostrar en un momento, o sea, recordar lo que hicimos, pero puede ser que tú y yo no estemos en el mismo sentir y podemos seguir adelante, siendo amigos, siendo hermanos en Cristo y todo muy bien. Puede ser que tú y yo no estemos tampoco en una misma sumisión. Algunos somos más rebeldes que otros. Algunos tardamos más en obedecer lo que Dios dice. A Jacob le costó pues muchos años, como 40 años, para someterse a Dios y a los propósitos de Dios. Entonces, puede ser que no estemos en un mismo sentir, puede ser que no estemos en una misma sumisión, pero cuando hablamos en este capítulo 3, lo que vamos a hacer hoy, de una misma salvación, ahí sí tenemos que estar de acuerdo, porque cuando hablamos de un mismo sentir, no se trata de que tú tengas el sentir que yo tengo, que yo tenga el sentir que tú tienes. Cuando hablamos de una misma sumisión, no se trata que tú te sometas a mí o que yo me someta a ti. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. Tenemos o necesitamos el sentir de Cristo Jesús. Necesitamos la sumisión de Cristo Jesús. Y hablando de una misma salvación, necesitamos la salvación de Cristo Jesús. La salvación de Él, la que Él da. Ninguna iglesia, ninguna religión te va a dar salvación. Solo Jesucristo. Ahora, cuando estuvimos en el capítulo 2, hablando o considerando una misma sumisión, vimos 4 ejemplos para alinearnos en una misma sumisión. Y hablamos ahí de el ejemplo de Cristo, hablamos de el ejemplo de Pablo, hablamos de el ejemplo de Timoteo y hablamos de el ejemplo de Epafrodito. Y la última cosa que les dije en cuanto a Epafrodito, pues es que él era uno más, uno del pueblo, era raza, les dije. Y él fue una persona con un mismo sentir, con una misma sumisión. Él se sometió a Dios y se sometió a los hombres. Servía a Dios y servía a los hombres. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, en el capítulo 3, vamos a hablar de una misma salvación. Y hay 4 pensamientos que pueden alinearnos en una misma salvación. Y aquí se los digo rápidamente. La salvación excluye la confianza en la carne. Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 3 de Filipenses. La salvación excluye la confianza en la carne. La salvación se logra únicamente por la justicia de Cristo. No por nuestras obras, no por nuestra religión, no por nuestra iglesia, sino únicamente por la justicia de Cristo.
Y en tercer lugar, todavía en este capítulo 3 de Filipenses, la salvación incluye un llamamiento supremo. Y, en cuarto lugar, la salvación implica una nueva cultura, la cultura del reino, una nueva cultura. Entonces, comencemos con lo primero. Son 4 pensamientos, comencemos con el primero. Para alinearnos en una misma salvación, debemos excluir la confianza en la carne. La confianza en la carne. Primero, leamos los primeros 2 versículos de Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, en lo que escribo, en lo que digo, hay seguridad. Es la enseñanza de Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este verso 2 enfoca los malos obreros, los perros, los mutiladores del cuerpo. En el contexto, pues Pablo está hablando de los judaizantes, de los que se dedicaban a recorrer cielo y tierra para alcanzar a los gentiles, para hacerlos prosélitos del judaísmo. Ese era el plan de ellos. Ahora, aquí les llama malos obreros. Allá en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 13, les llama obreros fraudulentos. El pasaje dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son los mismos a los que Pablo llama aquí malos obreros, pero también noten la expresión mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Un momento más adelante Pablo va a decir, nosotros somos la circuncisión. No hay necesidad de que tú, como gentil, seas circuncidado para ser aceptado por Cristo. Y esto podríamos aplicarlo a muchas otras enseñanzas y predicaciones que se dan hoy en día, donde se le dice a la gente que pues tienes que hacer o guardar tales o cuales cosas, ritos, costumbres, para ser verdaderamente de Cristo. Vestirte de una manera, peinarte de cierta manera. O sea, tantas ideas y cosas que hay hoy en día en las iglesias, donde incluso hay iglesias que le cierran la puerta a la gente si no llega vestida como se pide, como se acostumbra en esa iglesia. Hablando de la circuncisión, que era la práctica de los judaizantes, Pablo dice, pues hay que guardarse de los mutiladores del cuerpo. Ahí en Colosenses, en la siguiente diapositiva, en Colosenses en el capítulo 2, el versículo 11, la enseñanza de la Escritura para los gentiles, escribiéndole a una iglesia de gentiles. Les dice en el verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Tú y yo, como gentiles, y en aquel tiempo los colosenses y los filipenses y cualquier otra iglesia de gentiles. La enseñanza es, ya fuimos circuncidados. ¿Cómo? ¿Cuándo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice la primera frase, en él también fuisteis circuncidados. Entonces no hay necesidad de que nosotros físicamente nos sometamos a la circuncisión. Regresando a Filipenses en el capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Ahora quiero enfatizar esta frase porque la voy a usar para otra enseñanza un momento más adelante. Pero dice, nosotros somos la circuncisión. Pablo se está poniendo en el papel del gentil. Pablo es judío. Pablo fue circuncidado a los 8 días. Pero aquí se está poniendo en el papel del gentil. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, dijo Pablo. Entonces,
Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El énfasis de lo que Pablo está enseñando aquí no está en la circuncisión, sino en el servicio. En el servicio. Y esto trae una pregunta reflexiva. ¿Sirves a Dios? ¿De verdad sirves a Dios? ¿Cómo le sirves? ¿Le sirves en espíritu? O sea, con todo tu corazón, sin quejas, sin murmuraciones, sin amargura. ¿Por qué siempre tiene que tocarme a mí el aseo del templo? ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que enseñe a los niños en la iglesia, en la escuela dominical? ¿Por qué tengo que ser yo el que hace esto o aquello? ¿Sirves a Dios en espíritu? ¿Le sirves de corazón? ¿Le sirves con sinceridad, de buena manera, sin arrugar el rostro? Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, pero también dice, no teniendo confianza en la carne. Vamos a suponer por un momento que la salvación dependiera de lo que hacemos por Dios o para Dios. ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuáles son tus méritos? ¿Cuál es el estado financiero de tu negocio espiritual? O sea, tomando aquí esta alegoría. ¿Cuál es el estado financiero de tu negocio espiritual? Consideremos esto en la vida de Pablo. Versículo 4. Estamos siempre en Filipenses 3. Dice el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, sería como que Pablo dijera, ¿a esas vamos? ¿Quieren hablar de la confianza en la carne? Hablemos de la confianza en la carne. ¿Cuáles son tus ganancias religiosas? En su religión, Pablo fue circuncidado al 8º día, dice el verso 5. Circuncidado al 8º día, así marcaba su religión. Cada niño judío, cada niño en la religión judía, niño varón obviamente, tenía que ser circuncidado al 8º día, no al 7º día, no al 9º día, no a los 3 meses de nacido, sino al 8º día. Y Pablo dice, ¿hablamos de ganancias en la carne? Muy bien. Ganancias religiosas en este caso, yo fui circuncidado al 8º día. No sé si hay alguna edad específica donde los niños católicos tengan que ser bautizados. Sé que son bautizados desde que son bebés, pero a los 15 días, al mes de nacido, no lo sé. Sin embargo, supongamos que el niño católico debe ser bautizado a los 15, al mes de nacido. ¿Fuiste bautizado como marca la religión católica al mes de nacido? Si no, ya estás fallando. Muchos no se bautizan hasta que tienen la necesidad de casarse. Es que si no me bautizo, el padre no me va a casar. Entonces, ¿cuáles son tus ganancias religiosas? ¿Cuáles son tus ganancias aristocráticas? Pablo señala que él es del linaje de Israel, aquí en este mismo verso 5. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Muy bien, ¿cuál es tu línea ascendente? ¿Cuál es tu linaje? ¿Eres mexicano? ¿Tienes raíces españolas? ¿Tienes raíces francesas? ¿Tienes raíces alemanas? ¿Cuál es tu linaje? ¿Cuáles son tus ganancias aristocráticas? ¿Cuáles son tus ganancias de tu grupo social? Pablo sigue diciendo aquí en el verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. Benjamín, ¿quién fue Benjamín? Benjamín fue el segundo hijo de Raquel, la primera esposa de Jacob. Benjamín fue una de las primeras 2 tribus que nombraron y aceptaron a David como su rey. Cuando había
esta lucha entre Saúl y David. Saúl era el rey, pero Saúl murió en una guerra, en una batalla. Cuando esto sucedió, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín nombraron a David como su rey, cosa que había sido profetizada antes por el profeta Samuel. Pero las otras 10 tribus no lo aceptaron. Solamente estas 2 tribus, Judá y Benjamín. Además, la tribu de Benjamín siempre fue fiel a su rey David. Y al hablar de las ganancias de Pablo, Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día, yo soy del linaje de Israel, yo soy de la tribu de Benjamín, y además dice, yo soy hebreo de hebreos. Con esto está haciendo énfasis en la pureza de su abolengo. Yo soy hebreo de hebreos. Yo soy mexicano, pero no puedo hablar de la pureza de mi abolengo porque yo no sé quiénes son mis antepasados. Así brevemente, yo nací en una familia, tengo el apellido López Ruiz, pero resulta que cuando tenía yo unos 12 o 13 años de edad, me di cuenta que mi padre que me dio el apellido, en realidad no era mi padre biológico. Yo tenía otro padre biológico. Así sucede en las familias mexicanas. Y entonces, al conocer, ya cuando tuve los 13, 14 años, al conocer a mi padre biológico, en una plática con él, me dijo que su familia, sus padres murieron y su familia tuvo que ser distribuida. Sus hermanos tuvieron que ser enviados a las casas de sus tíos y de sus tías. A él le tocó que lo enviaron con una tía. Y entonces ahí lo registraron, lo adoptaron y por esa razón tenía un apellido. Pero platicando conmigo me dijo, bueno, ese era el apellido del esposo de mi tía. El apellido del esposo de mi tía. Pero en realidad mi papá tenía otro apellido que yo no he recibido, me platicaba él. ¿Ven el enredo aquí? El punto es, ¿cuál es la pureza de tu abolengo? Pablo puede presumir y enorgullecerse al decir, yo soy hebreo de hebreos. Su abolengo era un abolengo puro. Muchos judíos habían perdido sus tradiciones y sus costumbres, incluyendo su lenguaje hebreo. Habían adoptado el lenguaje y las costumbres de otras naciones. En el tiempo de Pablo, mayormente de los griegos, por eso se les llamaba judíos helénicos. En el tiempo de Nehemías, si ustedes han leído el libro de Nehemías, había muchos judíos que no hablaban la lengua de los judíos, el hebreo. Pablo tiene el privilegio y el orgullo de decir, yo soy hebreo de hebreos, porque él hablaba el hebreo. Entonces, ¿cuáles son tus ganancias? ¿Cuáles son tus ganancias? ¿En qué puedes confiarte? En la carne. ¿Cuánta es tu ganancia en base a tu abolengo? ¿Cuántas son tus ganancias en cuanto a tus prácticas religiosas? Termina el verso 5 diciendo, en cuanto a la ley, soy fariseo. Había 2 facciones principales, los saduceos y los fariseos. Y los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y Pablo dice, yo soy fariseo. A propósito, y entre paréntesis, solo para que lo piensen, no está diciendo yo fui. No está diciendo yo dejé de ser. No, todo lo que él dice aquí es lo que él sigue siendo. Él sigue siendo un circuncidado al 8º día. Él sigue siendo del linaje de Israel. Él sigue siendo de la tribu de Benjamín. Él sigue siendo hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él sigue siendo fariseo. Versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Está hablando de sus ganancias religiosas. Pablo es judío. Jesús
perdón, no era el primer y el único hombre que se levantaba diciendo ser el Mesías. No era ni el primero ni el último. El mismo Señor Jesús advirtió diciendo, vendrán muchos en mi nombre que se levantarán diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. De manera que en el tiempo de Pablo, cuando él oye que hay un Mesías que se llama Jesús y que este Mesías es de Nazaret, rápido en la mente de Pablo dice, es falso. ¿Por qué? Porque en la Escritura el Mesías debe venir de Belén, no de Nazaret. Entonces Pablo lo consideró inmediatamente falso e inmediatamente se llenó de celo por su religión. E inmediatamente quiso perseguir a los judíos que se convertían a este Mesías. Y por eso él dice, en cuanto a celo, yo fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Soy irreprensible. O sea, Pablo cumplía cabalmente con los requisitos de la ley. Él se consideraba irreprensible porque había cumplido con todo. Esas eran sus ganancias. ¿Cuál es tu ganancia? ¿Cuál es la confianza en la carne que tú tienes? Tu religión, tus creencias políticas, el cumplimiento de tus deberes cívicos, pagas tus impuestos, eres un buen ciudadano, eres un buen padre, eres un buen esposo, amas y respetas a tu esposa, la cuidas, la proteges, lo mismo haces con tus hijos. ¿Cuáles son tus ganancias? Ahora, en el verso 7, estamos en Filipenses 3, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, al tomar todo esto y ponerlo en una balanza, como si fuera un balance financiero, Pablo habla de pérdidas y de ganancias. Pérdidas y ganancias. Y todo lo que hemos mencionado, lo que hemos leído aquí, Pablo dice, bueno, al ponerlo en la balanza, es una pérdida. Estamos considerando 4 pensamientos que pueden alinearnos en una misma salvación. Y lo primero que estamos diciendo es que la salvación excluye la confianza en la carne, como hemos visto en la vida de Pablo. Ahora, en segundo lugar, un segundo pensamiento para alinearnos en una misma salvación. La salvación se logra únicamente por la justicia de Cristo. La salvación se logra únicamente por la justicia de Cristo. Para alinearnos en una misma salvación, debemos apropiarnos de la justicia de Cristo por la fe en Él. Seguimos leyendo, después de haber leído el verso 7, donde Pablo dice, pues todo lo considero pérdida, dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me detengo aquí antes de leer el verso 9. Todo lo he perdido, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todos los logros personales, sean políticos, sean religiosos, sean académicos, etc., jamás serán suficientes para ganar a Cristo. Jamás serán suficientes para ganar a Cristo. Entonces el verso 9 dice, y quiero, el verbo quererse es implícito aquí, ¿verdad? Y ser hallado en Él, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que nos dará salvación, la justicia que nos abrirá la entrada al cielo, no es la justicia personal, no es mi propia justicia, todo lo que Pablo mencionó como ganancia, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. ¿En qué está basada tu justicia personal?
¿Te consideras bueno? ¿Cumples cabalmente con la ley? Pablo cumplía cabalmente con todo. Miren lo que dijo Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago capítulo 2, versos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Me detengo aquí antes de cambiar de la diapositiva. El que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto. Imagínense que estamos colgando de una cadena de 10 eslabones, los 10 mandamientos de la ley. Una cadena de 10 eslabones. No importa si se rompiera el primer eslabón o el último eslabón o cualquier eslabón en medio, nos vamos a caer. No importa cuál se rompa, nos vamos a caer. El que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. De todos. Ahora, verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, Pablo podía decir, bueno, pues yo no he cometido adulterio. ¿Pero matas? No, tampoco he matado. ¿Pero mientes? Sí, en alguna ocasión he dicho mentiras. Ahí está. Ya se rompió un eslabón. Ya te has hecho culpable de todos los mandamientos. Ya has fallado. Ahora, hay que recordar que Pablo dijo, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Acuérdense de eso. En Juan, o mejor dicho, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el versículo 4, el apóstol Juan dijo esto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cualquier mandamiento que yo viole, ya soy infractor de la ley. El pecado es infracción de la ley. Pero ¿qué dijo Pablo? Dijo, yo soy irreprensible. Ahora, regresando a Filipenses, al capítulo 3 y el versículo 9, que es el que estábamos leyendo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Para alinearnos en una misma salvación, la justicia de Cristo es indispensable. Y en este pasaje, verso 9, Pablo está reconociendo que la salvación se logra únicamente por la fe en la justicia de Cristo. No hay otra manera, no hay otra manera. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, los versículos 1 al 6, tenemos el ejemplo de dos hombres del Antiguo Testamento que también fueron justificados por la fe, por la justicia de Cristo, sin la confianza en la carne. Uno de ellos fue Abraham, el otro fue David. Y vamos a leer qué dice aquí. Romanos 4, comenzando en el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, así como Pablo podía gloriarse, pero no para con Dios. No puede gloriarse delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham tenía buenas obras, tan buenas obras como Pablo, pero su salvación no se basaba en esas buenas obras, sino en su fe en Dios. Esa fe le fue contada por justicia. Sigo leyendo, verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo repito, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. O sea, entre más obras hago para lograr mi salvación, más endeudado estoy para con Dios. Así enseña la Biblia. Entre más obras hago, más deuda tengo. Toda la ganancia, lo que Pablo veía como ganancia, al ponerlo en la balanza, dijo, en realidad es una pérdida. No se logra así la salvación. No se logra así la relación con Dios. Versículo 5, aquí mismo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe en Dios, la fe en Jesús, la fe en la obra completa de Cristo, lo que Jesús ya hizo en la cruz. No estamos esperando a ver si Dios nos da un lugar en el cielo, sino por lo que Él hizo, tenemos ya ese lugar. Y ahora nos falta conformarnos a su imagen, y de eso vamos a hablar en un momento más. Sigo leyendo, versículo 6, el segundo ejemplo. Les dije que tenemos el ejemplo de dos hombres, Abraham y David. El segundo ejemplo, dice el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Estas palabras las escribió David después de haber pecado con Betsabé. Si ustedes se acuerdan, él como rey en una ocasión no quiso ir a la guerra y una tarde se levantó, vio a lo lejos a una mujer que se estaba bañando, la codició en su corazón y pues siendo el rey la mandó traer y adulteró con ella. Pero Dios le descubrió su pecado y David se arrepintió. David se apegó a Dios, se arrepintió, pidió perdón y Dios le perdonó y Dios cubrió su pecado. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nos arrepentimos, el Señor cubre nuestro pecado con la sangre de Cristo. Y por esa razón, regresando aquí al verso 9, Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Cuando el Señor Jesús venga, ¿cómo te va a hallar? ¿Te va a hallar en Cristo o te va a hallar en la carne, en tu carne? ¿Te va a hallar en Cristo o te va a hallar en la carne? Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Tenemos que recordar que la resurrección en el Nuevo Testamento está asociada a la segunda venida de Cristo. Dice en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si tenemos la justicia de Cristo, si somos hallados en Él, ahora la meta es conocerle. Y el Señor nos va a resucitar. Vamos a ser hallados semejantes a Él. Dice el verso 11, sí, en alguna manera. Y esto no implica duda. No es bueno, tal vez, no lo sé. No. Esto implica humildad. Porque hoy el pleito de muchas iglesias, pastores y teólogos es, y habrá un rapto, habrá una tribulación, la iglesia va a pasar por la tribulación o va a ser librada de la tribulación. Momento. No importa, dice Pablo, no importa. Dios me ha dado vida en Cristo, me ha justificado y Él me puede llevar a su presencia antes de que ocurra todo esto o después de que ocurra todo esto. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, implica
Él lo sabe, no importa cuándo ni cómo. Dios lo va a hacer porque me ha justificado por la fe en Él. Estamos considerando 4 pensamientos que pueden alinearnos en una misma salvación. Ya dijimos que la salvación excluye la confianza en la carne. Lo hemos visto en la vida de Pablo. Acabamos de decir que la salvación se logra únicamente por la justicia de Cristo. Y ahora, número 3. La salvación implica un llamamiento supremo. La salvación implica un llamamiento supremo. Para alinearnos en una misma salvación, debemos enfocarnos en la misión de Dios. Debemos enfocarnos en la misión de Dios. Y aquí voy a mencionar algo y lo voy a decir muy rápidamente. Estas son cosas que aprendemos en el discipulado acá en nuestra iglesia y las comparto aquí con ustedes para entender bien este punto de que debemos enfocarnos en la misión de nuestro Dios y de que la salvación implica un llamamiento supremo. Dios quiere perfeccionar nuestra vida. Nos salvó, ya nos ha justificado en Cristo. Pero no termina todo allí. Dios quiere que podamos crecer, que podamos madurar. Dios quiere que podamos ser perfeccionados. Entonces, hay 5 cosas que Dios nos ha dado para perfeccionarnos. Voy a leer 5 pasajes. Cada uno de estos 5 pasajes mencionan la palabra perfección. Y así es como podemos ver que el Señor nos ha dado 5 cosas para perfeccionarnos. Número 1, el Señor nos ha dado la iglesia. Aquí en Efesios capítulo 4, los versículos 11 y 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, estos hombres dones, los han llamado algunos correctamente, han sido constituidos por el Señor en el cuerpo de Cristo, con un propósito específico: perfeccionar a los santos, perfeccionar a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que Dios nos ha dado la iglesia para perfeccionarnos. En segundo lugar, Dios nos ha dado el discipulado bíblico. Dice en Colosenses 1, 27 al 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Enseñando a todo hombre. Hablamos aquí de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Es lo que llamamos el discipulado bíblico. La enseñanza sistemática de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La enseñanza de la sabiduría, la enseñanza de la palabra de Dios, es para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En tercer lugar, Dios nos ha dado la oración. La oración. Dice aquí en Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Noten, se menciona la oración. Rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito de las oraciones? Perfeccionar al creyente, perfeccionar a los santos. Y luego, en cuarto lugar, Dios nos ha dado las Escrituras para perfeccionarnos. Dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y hago un paréntesis antes de leerlo.
El verso 17 define qué significa la perfección en la Biblia. No significa ser sin tacha, no significa ser sin pecado, significa estar enteramente preparado para toda buena obra. Estar enteramente preparado para toda buena obra. Estar preparado para hablarle de Cristo a otros, estar preparado para discipular, o sea, para enseñar la palabra de manera sistemática, estar preparado para irte de misionero, estar preparado para toda buena obra, para servir en la iglesia, para toda buena obra. Ahora sí lo voy a leer. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la escritura es para perfeccionarnos. Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis, toda la escritura es para perfeccionarnos. Estamos diciendo que Dios nos ha dado 5 cosas para perfeccionarnos. Y la quinta son las pruebas. No nos gusta, pero así es. Esta quinta cosa que Dios nos ha dado para perfeccionarnos son las pruebas. Les dije que cada pasaje que les he estado leyendo menciona la palabra perfección. Dice aquí comenzando en el verso 2, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas. Las pruebas tuyas no son como las mías no son como las del otro, etc. Diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son para perfeccionarnos, de acuerdo con la palabra de Dios. Para perfeccionarnos. ¿Qué nos ha dado Dios para perfeccionarnos? Nos ha dado la iglesia. ¿Quién enseñó esto? Pablo, en Efesios. ¿Qué nos ha dado Dios para perfeccionarnos? Nos ha dado el discipulado. ¿Quién enseñó esto? Pablo, en Colosenses. ¿Qué nos ha dado Dios para perfeccionarnos? Nos ha dado la oración. ¿Quién enseñó esto? Pablo, en Colosenses también. ¿Qué nos ha dado Dios para perfeccionarnos? Nos ha dado las Escrituras. ¿Quién enseñó esto? Pablo, en 2 Timoteo. ¿Qué nos ha dado Dios para perfeccionarnos? Nos ha dado las pruebas. ¿Quién enseñó esto? No, aquí ya no fue Pablo. Aquí fue Santiago. Santiago en el capítulo 1. Pero las primeras 4 cosas que vimos las enseñó Pablo directamente. Dios nos ha dado estas 5 cosas para perfeccionarnos. Ahora, la salvación implica un llamamiento supremo. La salvación implica un llamamiento supremo. El llamamiento supremo implica una meta. La meta de crecer, madurar, ser perfeccionados. Básicamente significa lo mismo, pero me gusta usar sinónimos para que nos quede claro en la memoria. La meta implica crecer, madurar, ser perfeccionados. La perfección es un proceso. Es una meta, pero es un proceso. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Aquí les dejé 1 Corintios 9:24. Pablo ilustra este proceso con la figura del atletismo. Con la figura del atletismo. Dice de esta manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay un premio. Hay un premio. El llamamiento supremo tiene un premio, una meta. Crecer, madurar. Todos los que somos salvados por Jesucristo tenemos este llamamiento. Y este llamamiento implica
perfeccionarnos para perfeccionar a otros. Perfeccionarnos para perfeccionar a otros. ¿Cuánto creen que Pablo sabía al respecto? Todo. Al respecto de lo que estamos hablando. No es que Pablo sabía todas las cosas. Estamos en este contexto. Pablo sabía todo. Y precisamente, miren lo que dice en el verso 12, seguimos en Filipenses capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, él tiene un grado de madurez, pero no tiene toda la madurez. Tiene un grado de perfección, pero no tiene toda la perfección. No ha llegado al nivel último. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo. Qué interesante. En el verso 12 dijo, prosigo. Y ahora en el verso 14 vuelve a decir, prosigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, todos los que hemos alcanzado algún nivel de madurez, algún nivel de crecimiento, algún nivel de perfección, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, el Señor quiere perfeccionar tu vida. Para alinearnos en la misma salvación, entonces implica un llamamiento supremo. Y ese llamamiento es ser conformados a la imagen de Cristo. Es un proceso, es una carrera, la carrera de la vida cristiana. Estamos considerando 4 pensamientos que pueden alinearnos en una misma salvación. Número 1, la salvación excluye la confianza en la carne. Número 2, la salvación se logra únicamente por la justicia de Cristo. Número 3, la salvación implica un llamamiento supremo, ser perfeccionados, ser conformados a la imagen de Cristo. Y ahora, número 4, la salvación implica una nueva cultura, la del reino. La salvación implica una nueva cultura, la del reino. Para alinearnos en una misma salvación, debemos someternos a la cultura del reino. Ahora, ¿se acuerdan que en el versículo 3, Filipenses 3:3, Pablo dijo, nosotros somos la circuncisión, hablándole a gentiles, para que entendieran la importancia de esto? Bueno, de la misma manera, para entender un poquito más en cuanto al reino, les llevo a un pasaje de Lucas capítulo 17, los versos 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Dicen de esta manera. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. O sea, Jesús es el rey del reino, pero Él es el reino también. Él es el rey del reino, pero Él es el reino. La salvación implica estar en Cristo, estar en el reino. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. De manera que si hemos nacido de nuevo, como Nicodemo, no estamos esperando a ver si algún día entramos al reino de Dios. Ya estamos en el reino. Noten cómo dice el verso 16. Seguimos en Filipenses 3. Pero en aquello a que hemos llegado al reino por haber nacido de nuevo.
En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. No es la regla de mi religión, no es la regla de tu religión, es la palabra de Dios. La regla de Dios es la que debemos seguir. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Por eso hablamos de ser de un mismo sentir, ser de una misma sumisión, ser de una misma salvación. Hermanos, sed imitadores de mí. La regla es la palabra. La cultura del reino, de lo que estamos hablando ahora, implica el concepto de imitar. Sed imitadores de mí, le decía Pablo a los filipenses. Cuando tú discipulas a alguien, tu discipulador se convierte en tu imitador. Tu discipulador se convierte en tu imitador. Puedes decirle, imítame. Cuando ha llegado a tu nivel, ahora imita a Cristo. Pablo dijo, sed, en otro pasaje en Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De manera que la cultura del reino implica el concepto de imitar. Y esto se relaciona con el discipulado. Ser perfeccionados para perfeccionar a otros. Sigo leyendo el verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, imítenme, pero también imiten a Timoteo, diciéndole a los filipenses. Imiten a Epafrodito. Todos seguimos un molde supremo. Y el molde supremo, el patrón divino, es el Señor Jesucristo. Si yo le digo a cualquier creyente nuevo, oye, tienes que imitar a Cristo. Eso es muy difícil. Bueno, ¿puedes imitar a tu discipulador? Sí, a ese sí. Imítalo. Cuando hayas alcanzado ese nivel, ahora imita a Cristo. Porque Él es la meta. El llamamiento supremo es ser como Jesucristo. Tener su imagen en todo sentido en nuestra vida. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, hablándole a los filipenses y para que podamos entenderlo nosotros. Imiten a Timoteo, imítenme a mí, dijo Pablo. Y luego imiten a Timoteo, imiten a Epafrodito, pero no imiten a los enemigos de la cruz. Hay muchos enemigos de la cruz. En esta semana tenemos a nuestros 5, que han venido del Asia Central. Estos 5 tienen que aprender el idioma y la cultura de aquel país, pero nunca pueden olvidar que son ciudadanos de México. Muy bien, de la misma manera, nosotros estamos en este mundo, y aprendemos la cultura del mundo, y aprendemos el idioma del mundo, aprendemos las costumbres y las tradiciones del mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Vamos a leer el verso 19, y ahí van a ver este concepto. ¿Cómo son los enemigos de la cruz? ¿Cómo identificar a los enemigos de la cruz? Dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea, solo viven para ellos mismos, solo para sus propios deseos, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Se sienten orgullosos de aquello que debería darles vergüenza. Dice que solo piensan en lo terrenal. O sea, no buscan las cosas de arriba, no buscan las cosas del cielo. Solo piensan en lo terrenal. Más, verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué hará cuando Él venga? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mientras estamos en esta tierra, el Señor está moldeando nuestra vida, está transformando nuestra vida.
por medio de su palabra. Enseñamos a los hombres la sabiduría de Dios de una manera sistemática. La enseñanza sistemática de la palabra, el discipulado, para que nuestro carácter vaya siendo conformado a la imagen de Cristo. Somos altos, chaparritos, gordos, delgados, pero con el carácter de Cristo. Sin embargo, la meta final, la prueba final, la evidencia final será cuando todos tengamos el cuerpo de Cristo. Dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La salvación que el Señor nos ha dado implica un llamamiento supremo, una meta, ser conformados a la imagen de Cristo. Para ello Dios nos ha dado 5 cosas para perfeccionarnos y nos ha dado toda su palabra para perfeccionarnos. La meta del llamamiento supremo es llegar a la semejanza de Cristo. Por eso el verso 21 dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De qué hemos hablado? Para alinearnos en una misma salvación, debemos excluir la confianza en la carne. Debemos apropiarnos de la justicia de Cristo. Debemos enfocarnos en la misión de Dios y debemos someternos a la cultura del reino. Ora con tu familia. Podemos disentir, o sea, tener diferencias cuando hablamos de ser de un mismo sentir. Podemos disentir, o sea, tener diferencias cuando hablamos de ser de una misma sumisión, ser diferentes. No podemos disentir cuando hablamos de una misma salvación. No hay otro camino de salvación, no hay otro medio de salvación, solo a través de la justicia de Cristo. Entonces, ora con tu familia y dile, Señor, esto me falta. Oh, gracias a ti, porque tengo la salvación. Y cada día aprendo más en cuanto a esa salvación. Si Dios permite, la siguiente ocasión que volvamos a enfocarnos en Filipenses, vamos a aprender que la salvación vamos a aprender de una misma seguridad. Porque el capítulo 1 hablamos de un mismo sentir, el capítulo 2 una misma sumisión, el capítulo 3 una misma salvación. Y lo último que nos falta en el capítulo 4 será una misma seguridad. ¿Cuánta seguridad tenemos en el Señor? Que Dios bendiga tu vida.